Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están todos en esta noche? Pues aquí nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Quiero llevarlos al libro de 1 de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel 15. Dice la palabra del Señor: después Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, que solo en ti está la vida, la verdad y la revelación. Y te suplicamos, Señor, nos unimos en esta oración para pedirte con mi esposa, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que hables tu palabra y que pueda revelar, Señor, aquello que es necesario en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Quiero hoy compartir un tema que hemos titulado Enemigos del Señor. Y primero quiero que miremos un mensaje que el Señor le da a Samuel para que él se lo transmita a Saúl, pueblo, que quiere decir algo, literalmente estaba diciendo. Y entonces lo primero que le dice a Saúl: ahora pues está atento a la palabra. Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a él al oponerse en el camino de subida de Egipto. El Señor quería castigar algo y él vuelve, dile a Saúl que yo quiero castigar y que él va a ser el instrumento escogido para emitir esa orden, para ejecutarla más. ¿Qué fue lo que Amalec hizo? Quisiera que viéramos la parte natural y después miraremos la parte espiritual. Pero ¿qué fue lo que hizo Amalec contra Israel? Y entonces vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 17, en el verso 8. Y podamos ver qué hizo Amalec que molestó tanto y que el Señor quería destruirlo, acabarlo. Verso: entonces vino Amalec y Israel y dijo Moisés a Josué: escógenos varones a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y la mano, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Pero mire, quiero que vea esto en el verso 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La mano de Amalec contra el trono de Jehová. ¿Quién puede levantarse contra Dios y vencer? Y dice: tendrá guerra de generación en generación. Así que Amalec tendría un día que ser destruido y desaparecer de la faz de la tierra. Y entonces el Señor, dentro de ese contexto, aleluya, y por eso Él le dijo: ve y destruye, ve y destruye todo lo que no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, camellos, asnos. Todo. Pero hay un mensaje, hay una orden. Ahora quiero que vayamos un poquito adelante en el verso 8. El verso cuando dice, del mismo capítulo 15:
Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo, 2 puntos. Mire esto, hermano, algo que quiero que pongamos atención. Dios le dijo a Saúl, yo voy a castigar lo que hizo Amalek. Entonces ve y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cuando el Señor decretó la destrucción de Amalek, se levantó contra el mismo trono de Dios. En el verso 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Era una respuesta que le estaba dando el mismo rey Saúl a Samuel, porque él le dijo, ¿qué pasó, Samuel? Y como él había fallado, él dijo, el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas y las primicias del anatema. ¿En qué se convirtió Amalek? En un anatema, en un maldito, fue maldecido. Levantarse contra el mismo trono del Señor acarrea maldición. El Israel, su pueblo, representaba el del Señor, el pueblo del Señor. Pero levantarse contra Israel era levantarse contra el mismo trono del Señor. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Y aún sabiendo Saúl que Amalek se había convertido en un anatema, tomó su propia decisión. Ahora quiero mostrarles algo. En el verso 8 dice que tomó vivo a Agag, el rey de Amalek, y el pueblo mató a todo el pueblo a filo de espada. Y dice el verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y aquí hay una buena pregunta que nos trae un buen desafío en cuanto a la consideración del hombre a lo que es bueno y la consideración de Dios es bueno. Una comparación. Y entonces aquí vemos 2 frases. Dice que tomaron todo lo bueno y también dice lo mejor, no solo todo lo bueno, todo lo mejor. Y entonces esa frase nos llama mucho la atención. Por eso no lo quisieron destruir. O sea, ellos llegaron con Amalek y entonces conquistaron y mataron al pueblo a filo de espada. Pero miraron que entre los animales había buenos animales y consideraron que el rey de Amalek era un rey que merecía que se le perdonara la vida. Esa era la consideración del hombre. Pero Dios, la misma oposición al trono de Dios, la misma oposición al representa la carne, representa nuestra vida humanamente, el humanismo, lo carnal. Y cuando miramos aquí, dice que no lo quisieron destruir. Hay que tomar todo lo bueno. Ahora, preguntémonos algo. ¿Quién inspiró a Samuel? No quién lo escribió, si Samuel o quién lo inspiró, sino el mismo Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que dice aquí? Saúl y el pueblo perdonaron en el verso 9 lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno. ¿No fue el Espíritu Santo el que estaba inspirando y escribiendo esto? Pero pensemos algo.
no es el corazón de Dios, sino que el Señor está revelando el corazón humano, el mismo corazón del hombre. El Señor había dicho, destruye a Amalek. Y el hombre dijo, sí, lo voy a destruir. Ah, pero esto es bueno. Ah, pero esto me gusta. Ah, pero el rey, vamos a hacer alianza con el rey. Que él entregue todos sus tesoros y todo, y lo demás lo vamos a destruir. El hombre considerando, pero no obedeciendo a la voz del Señor. Y por eso miramos el verso 11 que el Señor dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Miremos algo. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y perdonaron lo mejor de las ovejas en su consideración. Pero quiero llevarlos a una cita en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. En el verso 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El Señor dijo una parábola, y en esa parábola el Señor comparte algo en lo que llega a una conclusión en el verso 10 al verso 13, cuando Él dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, que o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y entonces el Señor dice aquí, ¿verdad? Hablando de aquellos fariseos que eran ávaros y se burlaban de Él cuando Él compartía la palabra. Él les dijo, ustedes se justifican, pero la realidad es porque son ávaros. Pero nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Ningún siervo puede servir a Dios y a las riquezas. Con razón el Señor dice que es difícil para un rico entrar al reino de Dios. No dice que es imposible. Mas sin embargo el Señor dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, pero que es difícil. Porque nadie puede servir. Porque el servir no solo está refiriéndose a un trabajo para comer, está refiriéndose al amor a las riquezas. El problema no son las riquezas, sino el amor a las riquezas. Y aquí el Señor está diciendo algo. Verso 15 al final, cuando dice, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué era lo sublime para el rey Saúl? Sino Agag, alguien más alto, un rey, y dijo, bueno, voy a perdonar a este rey. Tuvo su consideración. ¿Qué era lo sublime para el pueblo? Lo mejor de las ovejas, lo más engordado, lo mejor de los animales, era lo sublime. Y tomaron la decisión, rebelándose en contra de Dios, a llevar eso a su pueblo. Y como Saúl sabía que era anatema, ¿qué fue lo que realmente ellos llevaron? El anatema, la maldición, delante del pueblo. El pueblo y el rey se unieron para rebelarse en contra de Jehová Dios. Tremendo. Dios conoce el corazón. Viene a mi mente la vida de Nimrod, cuando en Génesis 11:14 dijo, edifiquemos y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos. ¿Cuál era la consideración de Nimrod? Edifiquémonos y hagámonos un nombre, una reputación, por si fuésemos esparcidos. Cuando todo lo valioso del hombre tiene que ver con edificar y hacer un nombre, todo es humanismo, va en contra de la soberanía de Dios. Ahora Lucas 16 dice, lo que los hombres tienen por sublime, o sea, lo que para los hombres es valioso, tienen muy alto, aquello que se puede comprar económicamente, aquello que puede el hombre darle cierta satisfacción o seguridad,
para Dios, dice, es abominación. ¿Habíamos considerado alguna vez, nos hemos detenido alguna vez a reconsiderar nuestros pensamientos, nuestra mente, y saber qué es lo valioso para nosotros? Y si acaso ello para Dios, si acaso las riquezas, si acaso todo lo material, si acaso lo que nosotros consideramos valioso, lo hemos expuesto delante del trono de Dios y decir, Señor, esto es valioso para ti, yo quiero esto, yo tengo este sueño, yo tengo este anhelo, pero será valioso para ti, Señor. ¿Será que nos atreveremos a exponer eso delante del altar y decir, Señor, tómalo? Así como Abraham expuso a su hijo, aquel hijo de la fe, aquel hijo de la promesa del Señor. Decía el Señor a tu único hijo, no considerando a Ismael, aunque Sara y Agar y Abraham habían considerado a Ismael, el Señor consideró solo a Isaac, porque a quien él envió fue a Isaac, el hijo de la promesa, a tu único hijo. Entrégame. Hermanos, qué consideración hay en nuestra vida en cuanto a los enemigos del Señor. ¿Cuáles son sus enemigos? Amalek era un enemigo, pero sin embargo Saúl decidió perdonarle la vida. Y eso incluía todo lo que le pertenecía a Amalek. Ella tenía maldición. Y aún así, el pueblo decidió tomar esa maldición y llevarla al campamento. Con razón el Señor dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Sabe que los hombres tienen por sublime las riquezas, pero el Señor cuando habla de esto, quiero mostrarles algo. Aquí en Lucas 16. El Señor dice en el verso 2, que un hombre rico tenía un mayordomo y fue acusado como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oiga acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Y el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y de los deudores de su amo dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe. Y alabó el amo al mayordomo malo haber hecho sagazmente, porque los hijos de este sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. ¿Sabe cómo le llama el Señor a las riquezas injustas? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, mire cómo le vuelve a llamar, no fuiste fiel, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y mire cómo le llama también a las riquezas. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Y ahí es donde dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Mire la palabra del Señor. Le llama injustas a las riquezas y le llama ajenas. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 4? Piense solo eso como una meditación. Pero Lucas en el capítulo 4, cuando el Señor es tentado por Satanás, hay algo que le dice el enemigo. En el verso 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y el Señor dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo le dijo, todo esto me ha sido entregado, y te lo puedo dar a ti si tan solo me adoras. El amor a las riquezas, el amor al dinero, el amor
a los bienes de esta tierra. Y entonces cuando habla el Señor de esto, el Señor le llama riquezas injustas y le llama lo ajeno. Pero mire qué precioso. Dice verso 11 de Lucas 16, pues si en las riquezas injustas no fuiste, ¿quién les va a confiar lo verdadero? Si en lo que pensamos que tenemos en esta tierra no somos fieles con el Señor, ¿quién nos confiará lo eterno? Es verdadero. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Hay una corona, hay una herencia para cada uno, hay una promesa de parte del Señor. Pero el Señor dice, si en lo poco, si en lo ajeno, si en lo injusto no eres fiel, ¿quién te va a dar lo verdadero? ¿Quién te dará lo eterno? Por eso dice, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Con razón dice, ningún siervo puede servir a dos amos. ¿A qué amo sirves? ¿Con qué amo estás? Hermanos, meditemos esto. ¿Cuáles son nuestras prioridades en este tiempo de pandemia? ¿Cuáles son nuestras prioridades en este tiempo que pudiéramos pensar que va a haber mucha escasez? ¿Cuántas cosas están por venir? Aleluya. Samuel tenía su consideración con Dios, pero Saúl tenía su consideración aparte de Dios. El pueblo tenía la consideración de Saúl. Y el Señor dijo, me pesa haber puesto al rey Saúl o por rey a Saúl. Y la que el Señor da cuando está hablando aquí, mire lo que dice, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Hermanos, no podemos ser neutrales. No podemos, el Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge desparrama. Y entonces miramos algo, que Saúl no había cumplido su palabra, y dice que se entristeció Samuel. No es solo decir yo voy a hacer aquello que Dios me dice, de la manera que yo lo considero, como yo lo pienso. ¿Qué necesidad tenemos de la consideración del Espíritu Santo? Aquí no podemos palabras solamente o memorizarla o hablarla o profetizarla. Mateo 7:21 nos da una referencia muy clara sobre esto. Cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es solo decirle, sino hacer su voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire, hermano, profetizando la palabra, echando fuera demonios, haciendo milagros. Pero hay una declaración del Señor, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de milagros. Y aquí el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, haré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aquí está la clave, hermanos, enemigos del Señor. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y la arena habla de multitudes, del pensamiento humano, del pensamiento humanista, secular. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Una vida en ruinas, ellos que se levantan contra el trono del Señor. Ahora, aquí veo algo muy fundamental. En 2 de Samuel, en el capítulo 7, vaya conmigo a 2 de Samuel, David, un rey conforme al corazón de Dios. En el capítulo 7, después de que David quiso construir la casa a Jehová, y el Señor le dijo, tú no me construirás casa ni me edificarás, en el verso 5, le dijo a Natán. Y el Señor le dijo en el verso 11, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos,
Asimismo Jehová te hace saber que Él te edificará casa. Pero pregúntese cómo el Señor habló también con David. Verso 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Porque tú, Jehová Dios, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Hay una necesidad de que nos sea revelado, hermanos. Y David necesitaba para la construcción de su templo, pero no el templo que iba a ser Salomón, sino de su propia vida. Y entonces esta misma consideración la tuvo que entender Saulo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, cuando él dice, porque ya habéis oído, verso 13, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mira el verso 15. O sea, Pablo era un Saulo de Tarso que perseguía al pueblo de Dios en sobremanera y lo asolaba, y que tenía una religión, judaísmo, y aventajaba a muchos contemporáneos. Que Dios bendiga lo que dices. Pero mire, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y aquí está la clave, hermanos. ¿Qué necesidad tenemos de que Cristo sea revelado a nuestras vidas, personalmente y a través de las Escrituras, para no volvernos enemigos de Dios? Cuando no tenemos y no nos ha sido revelado Cristo, automáticamente somos enemigos de Dios. ¿No dice Santiago que la amistad del mundo es enemistad con Dios? No hay término medio, no hay término neutral, ni un carro funciona neutral. Pero aquí lo que está diciendo el Señor, necesitamos una revelación de Cristo. Y estoy terminando. Quiero mostrarles algo en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Verso 3. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Después de la resurrección, después de la muerte de Cristo, en pos de la resurrección, dice que había dos hombres que iban platicando de las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero mire algo, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, el mismo Señor velando sus ojos, como el mismo Señor puede estar velando nuestros ojos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mire cómo le llamaban al Señor, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, pero no le conocían como el Hijo de Dios. Ahora dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban que el Señor se levantara como un rey físicamente y destruyera a Roma. Pero mire su decepción de ellos. Ahora, además de todo esto, y ellos habían oído que Jesús resucitaría el tercer día. Y estaban diciendo, pero es el tercer día y no ha pasado nada. Aún las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes él vive.
Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como habían dicho, pero entonces él les dijo, parece, hermanos, que he colmado la paciencia del Señor. Él ya había prometido que iba a resucitar, era el tercer día, habían oído el testimonio de las mujeres, habían oído el testimonio de los hombres, pero aún así eran incrédulos. Y entonces el verso 25 les dice, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les revelaba, estaba iluminando los ojos de ellos en todas las escrituras lo que debe decir. La necesidad de que Cristo sea revelado a través de nuestras vidas, hermanos. Palabra. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas en ese momento él en el capítulo 18. Y nuevamente, hermanos, pareciera que el Señor nos está llevando a una misma terminación. Aconteció que acercándose a Jesús, a Jericó, un ciego estaba sentado mendigando. Al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces él dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. ¿Cuánta oposición tendrá nuestra vida, hermanos? Y tendremos en este tiempo, ¿cuánta distracción tendremos para no acercarnos al Señor? El Señor está pasando. El ángel de la muerte está pasando. Pero el ángel de la muerte pasaba en Egipto, también la luz del Señor resplandecía en el pueblo de Israel. De la misma manera el Señor está pasando. De este tema, enemigos del Señor, el Señor hace una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Y este ciego que sabemos que se llama, él le respondió, que eres Cristo. Los caminantes de Maús, en el momento de partir el pan, le fueron abiertos los ojos. A este ciego, que el Señor lo mandó llamar y que la voz de Dios le dijo, Señor, que reciba la vista. Y hubo una respuesta del Señor, pero con esto quiero que nuestro corazón sea muy desafiado. Tenemos hambre del Señor, tenemos sed del Señor, queremos del Señor, o somos neutrales. Podemos estar distrayéndonos con tantas cosas, pensando en tanto trabajo, de lo más importante. Marta, ¿qué hacer? Pero María anhelaba estar a sus pies,
como este ciego. Y algo muy precioso que él dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, y glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Oh hermanos, que nuestra vida no se convierta en enemigos de Dios, que no sean las tinieblas, no sea la obstinación de Saúl, no sea hacer las cosas a medias, sino que podamos hacerlo tal como el Señor lo ha dicho. Pero necesitamos que nos sea revelado Cristo en el corazón, que nos sea revelado Cristo en la palabra. Él dijo: el siervo no sabe de su Señor ni lo entiende. Ya no les quiero llamar siervos, sino amigos. El Señor quiere una intimidad mayor con nosotros, amados. Necesitamos aprender a ser amigos del Señor y pasar tiempo en la intimidad con Él, para no ser enemigos de Dios, para no ser enemigos de Cristo. Sabe que nuestra carne nos convierte en enemigos de Él, pero el Espíritu es el que da vida y el que nos hace amigos del Señor. El Espíritu mismo, dice Cristo, Él es el que dará testimonio de mí. El Espíritu mismo, dice Cristo, que hablará de lo mío, Dios lo hará saber. Que podamos entender y conocer al Señor a través de la revelación del Espíritu Santo, y poder así dejar de ser enemigos del Señor en este tiempo. Que Dios los bendiga, amados hermanos, que la paz de Cristo sea con ustedes, y esta noche que Dios nos ha permitido compartir